fue muy rápido. Yo, ay, Dios mío, que se tarden más, pero creo que es el tiempo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En Mateo, capítulo 26, vamos a leer del 36 al 46. Muchas gracias. Amén. Leemos todos juntos. A ver si me alcanzan. Amén. Mateo 26, del 36 al 46. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Amén. El 33, el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a ir Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Viendo un poco de hambre, que se postró sobre el rostro, llorando y diciendo: Padre mío, es posible que pase de mí esta copa, pero no quiero sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no deis el espíritu Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y dejándonos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Todos juntos? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, he aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre ha sido entregado en manos de sus pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que le entrega. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que hable. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Padre. Yo me hago un lado, Señor, y sé tú hablando a nuestras vidas. Sé que la palabra es una espada de 2 filos que penetra, que a la habla como que la escucha. Este consejo de tu palabra, Padre, sé tú hablando, mi Dios amado. Abre las ventanas y derrama bendición, Padre, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús declaro bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, y que podamos escuchar, aprender una vez más el consejo de tu palabra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. El tema, Tomás, no batallo con los temas, hermano. Batallo con los temas, pero pienso que los temas a veces son los que dan ahora sí que la introducción, pero muchas veces batallo para poner el tema a los mensajes. Este tema, yo decía, bueno, tenía varias recomendaciones, pero aquí lo importante es lo que el consejo o la palabra nos viene a decir, amén. Porque el tema es cómo hacerle en la dificultad, en las dificultades, cuando llega, cómo saber que va a llegar la victoria en las dificultades. Amén. Yo estaba leyendo, toda la semana estuve aprendiendo y leyendo sobre este tema, y me llamaba mucho la atención lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, que en cuántas veces no nos hemos encontrado en dificultades, en problemas, angustiados, como lo pasó Jesús cuando vino a este monte a orar. Amén. Jesús sabía lo que le venía. Jesús sabía lo que la tristeza y la aflicción de él fue una noche terrible para él. Fue una cosa que nosotros no vamos a experimentar, pero que en ocasiones hemos podido experimentar dificultades, problemas en nuestra vida.
y hemos sentido angustia y aflicción, quizás no como la de Jesús, pero yo en ese momento yo veo cómo Jesús se sentía angustiado, afligido, entristecido, porque él sabía lo que él venía después. Él sabía lo que él ya conocía, todo lo que venía y el dolor que iba a tener que padecer. Amén. Él angustiado en aquel lugar fue a ese monte a orar. Él corrió a Jesús, él corrió a su Padre. Amén. Hoy en día nosotros, en lugar de correr a nuestro Padre, siempre nos vamos a nuestras fuerzas. Cuando nos encontramos en aflicción, en tristeza, envueltos en enfermedad, en falta en economía, cuando estamos en alguna dificultad, siempre corremos o recurrimos. Cuando estamos en problemas de dinero, corremos al banco, a préstamos aquí por allá, al amigo, para que nos ayude, ¿verdad? En lugar de correr hacia el Padre. Amén. Aquí Jesús corrió, fue un claro ejemplo que él corrió a su Padre. ¿Por qué? Porque él se sentía afligido, angustiado. Él se sentía morir. Él sentía ya desfallecer. Dice su palabra que cuando él llegó y él se sentía desfallecer en ese lugar, se postró ahí en ese monte, imagino yo una piedra, no sé, un lugar. Él se postró cuando ya sentía morir. Se sentía triste, afligido. Muchas veces nos sentimos entristecidos, afligidos. Vemos todo oscuro y nos empezamos a correr hacia otros lugares, hacia el vecino, a ver si me puede ayudar, la amiga, para contarle mi necesidad, mi problema, mi angustia. Nos sentimos tan envueltos que no vemos que nosotros tenemos a un Padre. Ese Padre que Jesús nos enseñó como ejemplo en su palabra. Amén. Jesús nos mostró en carne el ejemplo, nos dio el ejemplo de correr hacia su Padre. ¿Por qué? Porque tenía confianza con su Padre, porque él tenía una comunión estrecha con su Padre. Amén. Hoy en día nosotros como carnales, con nuestro Padre carnal, muchas veces le perdemos la confianza, porque tal vez desde chicos nuestros padres no nos supieron dar la confianza. Quizás cuando nosotros éramos chicos queríamos platicar con papá o mamá, y cada vez que le queríamos preguntar algo o de quererle contar algo que nos pasó o algo que hicimos, no, a ver, ya con la cara nos decía, no, pues ya mejor no te cuento. Amén. Y perdíamos esa confianza. Jesús tenía una comunión estrecha con su Padre. Hoy en día necesitamos mantener una comunión estrecha con nuestro Padre. Que cuando nosotros nos encontremos en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, podamos correr a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no tengo fuerzas. Amén. Ahí es donde sentimos que no podemos ver la luz, como dices. Muchas veces, ¿a poco no nos sentimos cuando de repente decimos, todos los problemas se me vinieron hoy? Hoy me levanté y desde que me levanté hasta que ya me iba a acostar, me vinieron todos los problemas encima. Amén. Pero se nos olvida esa estrecha comunión con Dios. Hoy el consejo de esta noche, hermanos, es recordemos a quién podemos recurrir. O a quién tú y yo recurrimos cada vez que nos encontramos en situaciones difíciles. ¿A quién tú y yo recurrimos cuando estamos en medio de la enfermedad? ¿A quién recurres? ¿Hacia el doctor o hacia Dios? Hacia tu Padre Celestial. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que el consejo de hoy es: recurrir a Dios. A Dios, a nuestro Padre Celestial. Porque Jesús nos dejó su ejemplo. Porque en medio de ese dolor, Él se fue a refugiar en su Padre. A tener esa confianza. Necesitamos hoy en día recuperar esa confianza en Dios, no en nuestras fuerzas, ni en las fuerzas de las personas que tenemos en nuestro alrededor, sino en las fuerzas que Dios nos ofrece. Amén. Porque nos envolvemos tanto que creemos que las personas que están alrededor nos van a ayudar, pero esas personas a veces
nosotros creemos o confiamos más en esas personas y terminamos decepcionadas. Dios es el único, amén, que no te decepciona, querido hermano. Es el único que siempre está ahí, siempre atento a ti y a mí, a lo que necesitamos. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir tal vez en ese momento, porque déjame decirte que en los momentos más terribles es donde menos sentimos que Dios está con nosotros, pero es donde está abrazándonos, es donde nos está cuidando, porque en ese momento Jesús se sentía solo, triste, angustiado, entristecido, sentía que desfallecía y sabía que Dios, su Padre, lo estaba cuidando, a pesar de que él sabía. En la palabra que acabamos de leer, él le dice, pero toma, le dice, le empieza a platicar sinceramente con Dios y empieza a decirle, yo me imagino que como la comunión que él tenía con sus palabras sinceras, él se acercaba a Dios y le hablaba con toda sinceridad. Le decía que se sentía mal, que se sentía desfallecer, él le contaba las cosas sinceramente. Él nos dejaba ese ejemplo porque imagínate que los discípulos que estaban alrededor de él, cuán ejemplo tan bonito veían ellos, que ellos cuando le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenía una comunicación con el Padre tan bonita, una comunicación estrecha de confianza, y que sabían que Dios estaba con él en todo momento. Cuando él fue bautizado en aquel río, ¿cómo le dijo el Señor? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Porque lo amaba, porque era su hijo y tenían la comunicación. Amén. Hoy en día nosotros creemos orar a Dios con elocuencia. Ay, Señor, mira a Dios. Pero no le oramos muchas veces de corazón sincero. Tirarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Me siento mal. Hoy hice esto. Hablar de corazón sincero. Sincero y una comunicación con Dios sincera, directa, como Jesús lo hacía. Amén. Dios no quiere elocuencia. Dios no quiere acá que hables con las mejores palabras. Solo que lo digas o lo hables de corazón sincero. Amén. Eso es lo que necesita de Dios de ti y de mí, querido hermano. Sinceridad. Sinceridad y que le alabemos de corazón. Amén. Esta palabra a mí me llegaba porque yo veía y leía la historia de Job. Y yo decía, aunque yo recuerdo, siempre he escuchado la historia de Job. Y por allá yo escuché hace tiempo, una persona me dijo, es que Job fue un libro o un personaje ficticio. Fue un personaje que no fue real. Entonces yo siempre, a mí Job, la historia de Job, para mí es muy impactante. Yo creo que para cada uno de nosotros que hemos leído la historia de Job es muy impactante. Amén. Todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que padecer para poder llegar después a la bendición. Pero cómo él era bendecido, cómo fue bendecido y cómo decía, elegido por Dios, cómo Dios se enorgullecía de él, cómo él decía, mira, mi siervo Job, ¿a poco a ti, a mí no nos va a gustar que un día Dios diga, mira, mi sierva Sandra, mi sierva Elizabeth, mi siervo Esteban? ¿Cómo no uno se siente orgulloso de que Dios se sienta orgulloso de nosotros como hijos? Amén. Porque este hombre fue tentado y fue muy perseguido, fue muy padeció, le quitaron todo, le quitaron a sus hijos, le quitaron sus ganados, todo lo que él tenía, le quitaron, hasta le enfermaron, le quitaron todo esto. A él padeció y sufrió. Por eso yo te digo, hoy en día, ¿cuántas veces no hemos tenido que padecer?
no hemos tenido que sufrir momentos difíciles en nuestra vida, momentos de escasez, como les decía, momentos de enfermedad, momentos en donde uno sufre porque un ser querido se va, momentos en donde sentimos que ya no podemos más. Pero sabes, en esos momentos difíciles de escasez y en momentos en los que uno ya no puede más, no podemos dejar que el enemigo venga y nos robe la bendición. No podemos dejar, no podemos permitir el llegar, porque siempre, pero cuando uno pierde la comunión con Dios, siempre dice, ¿para qué sigo como cristiano? Si cuando estaba afuera estaba mejor. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo ayunando? Si entre más ayuno, más oro, mucho peor me va. Amén. Pero sabes, déjame decirte que la comunión con Dios es algo que no debemos de perder. Aún a pesar en esos momentos difíciles, aún a pesar de que muchas de las veces, aquí miren, en la historia de Job, la mujer le decía, reniega, muérete mejor, porque mira cómo estás. Job todo enfermo, nadie lo quería, los sirvientes no lo querían ni tocar. Sus amigos se le fueron, ahí se fueron los amigos, él se quedó solo. Aún así, él no renegó, él solo bendecía el nombre de Jehová. Y hasta que hubo un momento en el que él se sentía ya, donde dijo que ya maldecía el día en que él murió, pero él nunca maldijo a Dios. Él solo decía que él no hubiera nacido. Amén. Pero porque ya el sufrimiento de Job era demasiado. Amén. Hoy en día yo te digo, ese consejo de esta tarde es, no nos rindamos, hermano. No nos rindamos entre la necesidad o la adversidad que nosotros podamos padecer, porque sé que es muy fácil alabar a Dios cuando estás en abundancia. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien, cuando tus hijos están bien de salud, cuando en tu hogar está todo perfecto. Es muy fácil alabar a Dios. Pero cuán difícil es poder alabar a Dios cuando estás en medio de la enfermedad y poder decirle a una persona enferma, Dios te va a sanar, cuando tú aún no estás sana, o cuando tu familiar no está sano. Es difícil poder decir, aquí está Dios que te va a sacar de la escasez cuando tú estás en escasez. Amén. Es difícil, pero sabemos que el gran ejemplo que Jesús nos dio en ese Getsemaní, en donde fue que casi desfallecía, en donde fue a recuperar un poco de fuerza porque sabía lo que venía. Ahí el ejemplo que Dios nos dio, donde dice su palabra, pase de mí esta copa y hágase tu voluntad. Amén, hágase tu voluntad, porque aún a pesar de la escasez y la enfermedad, yo voy a alabarte. Haz tu voluntad y haz lo que tú quieras de mí. Amén. Eso es lo que uno debe de hacer. Eso es lo que uno como cristiano debe y necesita hacer. Y lo principal de todo aquí es que Jesús obedeció. Y muchas veces hoy nos falta obediencia, hermano. Obediencia a Dios. Porque su palabra nos dice, nos tiene las instrucciones de cómo hacer o cómo vivir una vida en santidad. Y no obedecemos. No obedecemos porque decimos o creemos, muchas veces porque ignoramos o no leemos la Biblia, creemos que ya, con eso no, yo estoy yendo a la iglesia y lo que digan en la iglesia, hay que leer la Biblia y obedecerla, practicarla, amén, que eso es lo importante, obedecer a Dios, porque aquí Jesús le obedeció a su Padre, obedeció y caminó conforme a como Dios le iba indicando, manteniendo esa comunicación con Dios. Amén. Es por eso que hoy Dios quiere y necesita que primeramente mantengamos esa comunicación con Dios
y obedezcamos a su palabra. Amén. Obedezcamos aún a pesar de ser zarandeados como lo hemos estado padeciendo. Pero déjame decirte que no, porque que no toda la vida cristiana es triste y todo el tiempo estamos zarandeados. Dios nos da victoria, porque aún a pesar de esas dificultades, en esas dificultades podemos estar contentos y saber que Dios nos dará la victoria. Aquí Jesús, amén, sabía que al tercer día Él iba a resucitar. Él sabía y él conocía todo de lo que iba a pasar más adelante. Yo muchas veces pienso, cuando Él tenía aquella cena con sus discípulos, la última cena que tuvo, imagínense, Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y cenó con todos ellos. Amén. Él lo sabía. Él conoce todo de ti, hermano. Y conoce tu debilidad. Conoce tu potencial. Conoce hasta dónde tú puedes soportar. Es por eso que yo te digo, yo he podido experimentar cosas tan grandes y maravillosas en mi vida. Amén. Y yo puedo darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Amén. Un día yo dije, Señor, pero ¿yo qué puedo testificar si yo no tengo un testimonio? Y Dios me dio un testimonio. Amén. Es por eso que hoy yo te puedo decir cómo las grandezas y la misericordia de Dios que nos mantiene con vida, que nos mantiene de pie. Amén. Y con esa fuerza que Dios, Cristo nos fortalece día con día. Que podemos experimentar esas maravillas siempre, siempre. Yo, por más que trato día con día, me levanto todas las mañanas y le doy gracias a Dios por la grandeza de tenerme y de poder hablar y poder experimentar esas maravillas que Dios tiene con nosotros. Amén. Esta palabra es gratificante, porque en este monte yo estaba leyendo y veía un documental de Job, veía el documental de Job y yo lo veía y me quebrantaba y decía yo, pues, ¿cómo sufrió? Y mira, nosotros muchas veces pequeñas cosas o a veces pequeñas cosas que nos han sucedido, lo vemos enorme. Sabemos que cada uno de nosotros padecemos las cosas de diferente forma, pero déjame decirte que Dios siempre está en medio de tu problema y la necesidad. Y sabes que siempre tiene un plan para nosotros después de todo ese sufrimiento que nosotros padecemos. Tiene siempre un plan. Y ese plan siempre es de bien para nosotros. Amén. Es de bien para tu vida, es para crecer. Porque años atrás yo no te podría haber estado en este lugar quizás hablando, porque yo no sabía, no había experimentado lo que hoy he experimentado con Dios. Amén. Y es por eso que hoy te puedo decir que he vencido aún en medio de la tormenta y la necesidad. He podido vencer, he podido obtener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y es que hoy te animo, hermano. Amén. Hoy te animo a que no te desanimes, a que sigas adelante y que entre más luchas y dificultades tengas en tu vida, agradece a Dios. Dale gloria a Dios y sigue adelante, esforzándote, porque el claro ejemplo nos lo dio Jesús. Amén. Y esa que nos lo dio fue para que nosotros resistamos, para que nosotros nos afirmemos. Ojo, hermano, cuando empieces a sentir una tempestad fuerte en donde ya no sientes que puedes más, esto es porque Dios ve que te estabas distrayendo, que estabas flojeando. Entonces dice Dios, ahí te va esto para que te muevas un poquito y te acuerdes de dónde Dios te sacó. Amén. Te acuerdes de dónde Dios te libró, para que Dios empieza a obrar en tu vida de una manera que tú no tienes una idea, empieza a hablarte de una forma u otra,
para que entendamos. ¿Por qué? Porque te ama, hermano, te ama, me ama a mí también. Dios, amén. Amén. Es por eso que hoy te digo, si Dios te habla, no deseches la palabra de cada persona que venga y te habla y te exhorte. Muchas veces nos molestamos cuando llega alguien y te dice, mira que la palabra de Dios dice, muchas veces nos molestamos, pero ojo, pon atención, porque Dios habla y habla a tiempo, fuera de tiempo. Así que escucha siempre el consejo, escucha el consejo de la persona que te está hablando y pídele a Dios y dale gracias a Dios porque te está hablando. Tanto el que está acá como el que llega de repente o por una llamada te dice, hermano, mira, Dios me hizo sentir esto, o yo soñé esto. Siempre escucha y atiende a esa palabra que Dios te está hablando. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero que haya entendido un poco lo que le quise hoy, lo que Dios quiso hablar a su vida. Ok, ponte de pie, vamos a hacer una oración. Que sea Dios redarguyendo nuestros corazones. Porque, ¿sabes? La palabra nunca se va vacía. Amén, aleluya. Y quizás la palabra a lo mejor un poco dura, pero Dios todo el tiempo nos habla apacible y duramente, pero escucha siempre la palabra de Dios. Dios está aquí, hermano, y se siente su presencia. Amén.